Bueno, entonces, ya que hemos orado, vamos a repasar la pregunta que puse en el chat para ustedes. ¿Qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? Hay algunos detalles en lo que ustedes leyeron para hoy, pero también hay esta parte también que viene de Mateo. Um, ¿Puedo tener un voluntario leer estos versículos para nosotros y después platicamos qué querían lograr los fariseos, qué es su meta en sellarlo, guardarlo? ¿Quién desea leer? Blazing, por favor. Muchas gracias. Ajá. Dice, el día después. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 26, del 62 al 66. Muchas gracias. Bienvenidos a los que conectaron. Muy felices que están aquí para esta lección tan importante, la resurrección de Jesús. Sí. Y buenas noches. Y bueno, volvemos a todos. Muchas gracias. Bueno, volvemos a la pregunta. ¿Qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro de Jesús? Ricardo. Ellos pensaban que los discípulos de Dios iban a robar el cuerpo para así decir que Jesús había resucitado de los muertos. Y eso era lo que querían evitar, que los discípulos robaran el cuerpo para que así no se dijeran que Jesús había resucitado. Ese era el afán, porque ellos pensaban que todo eso no iba a ocurrir. Sí, y gracias. Y escucharon que Jesús dijo que iba a resucitar el tercer día, entonces estaban pensando en eso. Pero ¿cómo resultó esta guardia y sellar la tumba? ¿Cómo resultó todo eso para ellos? Fue un desastre para ellos porque la guardia romana se espantó, se asustó cuando ocurrió todo eso. Se espantó. Y eso, abandonar un puesto de guardia para un soldado romano era la muerte. Era la muerte. Y tuvieron que sobornarlos para que dijeran que los ¿cómo se llaman? Los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Sí. Entonces,
resulta que sellan la piedra, tienen la guardia allí y ninguna de las cosas extras que hacen para evitar eso funcionan, porque nada puede parar la voluntad de Dios. Jesús resucita a pesar de todo eso que hicieron. ¿Y dónde estaban los discípulos? Los discípulos ni tenían pensado robar el cuerpo, no estaban en ningún estado de hacer planes así, de conspirar, de, oh, ¿cómo vamos a hacer eso? No, ¿en dónde estaban? Con la puerta cerrada, muertos de miedo de los judíos. O sea, ellos no estaban planeando nada. Pero esta guardia ahí es otro testimonio de lo que pasó, de la resurrección de Jesús, que es una verdad que realmente pasó. Y otro testimonio del poder de Dios, de que es un milagro, un testimonio que no era un robo también, porque ellos estaban ahí y algo milagroso pasó. Vamos a leer más y ver esta historia de ese milagro que pasó ese domingo. ¿Hay algún comentario o pregunta acerca de eso, de lo que hemos hablado? Si no, vamos a pasar a considerar la historia. Entonces, si tienen sus Biblias, abren las Biblias a Lucas 24 y tener otro dedo en Juan 20, porque vamos a usar los dos. Entonces, empezamos donde siempre empezamos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Empezamos con las mujeres, ¿cierto? Las mujeres, Jesús, los soldados, las dos personas, los dos hombres que estaban dentro de la tumba, María Magdalena, Juana, María, Madre de Santiago, y las otras mujeres, los apóstoles. Sí. Y dentro de los apóstoles se mencionan algunos específicamente. Si Raymond quiere agregar algo. Que bueno, a Juan Carlos, entonces. Juan Carlos no lo escuchamos, por lo menos Pedro. yo. Bueno, aquí nos nombra específicamente a Pedro. Bueno, ahí. Sí, Pedro y Tomás. Pero no le escucho muy bien. Bueno, ya tenemos los personajes. Sí, No, ahora lo escuchamos muy mal. Bueno, vamos a seguir
a los objetos. ¿Quién puede ayudarnos con los objetos de la historia? Disculpe, Juan Carlos. Luis. Sí, profesor. Bueno, los objetos, perdón, serían la piedra, las especies aromáticas y las vestiduras resplandecientes de Jesús. Y de las vestiduras de... entonces mi internet está mal, no me escuchan bien. Yo lo escucho Sí, bien. lo escucho bien. Ok, Yo también le escucho bien. ok. Bueno, seguimos entonces. Sí, las vestiduras resplandecientes de los dos hombres, ¿cierto? Los ángeles que estaban ahí. Y el vestimento de Jesús que se quedó ahí en el sepulcro. Muy bien. ¿Algún otro objeto, Sofía? El sepulcro podemos ver como objeto. Claro. Después ya dijeron las especies aromáticas. Sí. Después Podríamos Después- decir las manos y el el costado de soplo Jesús también. y el soplo también podemos verlo como objeto. Sí. Y como persona, faltó mencionar el Espíritu Santo como persona que estuvo ahí en la historia también. Los Pasamos. clavos, Sí. Los clavos y las marcas. ¿Dónde ocurrió la historia? Dos lugares. Sepulcro. Sepulcro. Eso es el primer lugar y después La casa. En La casa donde Camino estaban de los- Emaús. la casa donde estaban los en Galilea. sí, Perdón. estamos un poco fuera de Jerusalén. Galilea es un poco más norte, pero aquí estamos en Jerusalén. Fuera. La casa Y donde estaban los también eso. Gracias. ¿Cuándo ocurrió? el día domingo. El domingo, sí. El domingo. El domingo de la Semana Santa. El tercer día contando desde la muerte de Jesús, viernes, sábado, domingo. Y empieza, bueno, varios tiempos durante el día. En Lucas nos dice muy temprano, el primer día de la semana, entonces de madrugada, y después la noche del mismo día en Juan 19. Y después la otra semana, cuando sí estuvo Tomás, porque la primera vez recuerdan que no estuvo Tomás con ellos. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Cierto? Bueno, eso sería el punto de vista de las mujeres, su problema. Debe estar aquí, venimos para poner especies, para prepararlo, porque no pudimos preparar el cuerpo bien. ¿Qué otro problema podemos decir? Y otro problema era
que bueno, los discípulos lo habían abandonado a Jesús por temor, por miedo a que le pasaran algo a ellos. Sí. Sofía. Sofía, ¿puede poner el micrófono? Allá. Perdón, mil disculpas. Está La bien. incredulidad de Tomás puede ser también Sí. un problema. Cierto. De Tomás, su dudar. Juan Carlos. Pues yo pienso que la tristeza de los discípulos y de las mujeres estaban llorando. Lo otro podría ser también que ellas no sabían cómo quitar la piedra. Para ellas era un problema cómo iban a mover la piedra. Otro problema es que cuando entraban al sepulcro no sabían dónde estaba Jesús, lo cual las preocupó mucho más. Otro problema de las mujeres, a pesar de que los ángeles dijeron que Jesús había resucitado, ellas no supieron escuchar, no entendían lo que los ángeles le dijeron. Entonces ellas tuvieron más temor y fueron a contarle a los discípulos, pero ellos tampoco creyeron. Sí, cierto. Entonces, bueno, especialmente los discípulos y su temor, eso escuché. Sí. De las mujeres, igual también de la confusión. Y bueno, tenemos que entender, bueno, primero Ricardo, no quiero robar sus palabras si vas a decirlo. El otro problema más grande que hay ahí es la poca fe, la mala memoria de los apóstoles. Jesús hasta el cansancio les dijo que iba a resucitar al tercer día y ellos en ningún momento estaban esperando eso. Ellos en ningún momento estaban esperando eso y cuando les llegaron las mujeres a decirles que el cuerpo no estaba, ellos nunca dijeron resucitó. Ellos pensaron que la mujer estaba loca. Entonces, por lo tanto, el problema grave es que los discípulos nunca le creyeron a Jesús. Pero sí tenían fe. Porque... ¿En qué tenían fe? No creían que Jesús les decía que él iba a resucitar. Por lo tanto, no tenían fe. Sí, es cierto que se les olvidó lo que había dicho bueno, varias veces entre 3 días. Pero ya viene el momento, tenían fe en Cristo, que Cristo es su Mesías, que es el ungido, confiesan eso varias veces. Pedro dice, eres el Cristo, el elegido de Dios, o algo así, tiene una confesión brillante. Confían en Cristo para ser el Mesías, pero no entiendan que tiene que morir. Y tiene que... Hay una parte de la vida que dice que hasta los demonios creen. Hasta los demonios. Sí. Hasta los demonios saben que Dios es poderoso, de quién es Dios. Pero sí, no entendían y bueno, entonces tenemos que entender este miedo que tenían. Y no sé, a veces podemos identificarnos con ellos también, con ese miedo. Vamos a hablar más de eso un poco más tarde. Pero seguimos con los eventos de la historia. Yo voy a empezar. Las mujeres van para el sepulcro para preparar el cuerpo de Jesús. Y no encuentran el cuerpo. No encuentran el cuerpo. Ellas se asustan al ver a dos personajes de blanco que les dicen
¿por qué buscan a los vivos a Jesús y Jesús resucitó? Y ellas se asustan y van a buscar avisarle a los discípulos. Los discípulos ahí demuestran que no se les olvidó lo que les dijo Jesús, que iba a resucitar al tercer día, porque en ningún momento dijeron eso. Ellos pensaron que se lo habían robado. Ellos van a la tumba y encuentran la tumba vacía, pero aún así tampoco creen. Pues. Ellos creen cuando ven a Jesús. ¿Y qué evento pasa después? Bueno, ¿no creen? Regresan a donde estaban escondiendo. ¿Qué otro evento pasa? Ya. Ahí están reunidos, están en miedo total. ¿Quién puede decirme? ¿Quién puede leer mi mente? ¿Qué pasó? Con la puerta cerrada y Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Sí, pues está a la puerta de ellos y les dice, pasa a vosotros. Y vuelve y le repite, pasa a vosotros. Entonces él sopla y les imparte el Espíritu Santo. Y les da autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, sobre todo toda oposición, les da autoridad para que ellos vayan e impartan. También les dice que perdonen pecados, ya que Dios perdone, pues el Padre también los perdona. Y a quien no perdone, pues el Padre no los perdona. Es un evento importante. Sí. Primero, Jesús viene, aparece ahí a ellos en la carne para mostrar, sí, he resucitado de verdad. Aquí estoy. Y dice, como dijo, bueno, les habla de la paz, que estén en paz. Como dijo exactamente, paz a vosotros, ¿cierto? Como dijo. Y sopla el Espíritu Santo ayer. Y bueno, Ricardo, dinos. Como después de haber ocurrido su evento, aún así estuvieron todo el día sin creer que Jesús había resucitado. Se encerraron en una casa a puertas cerradas, y Jesús atravesó la muralla y ahí se dio a conocer a ellos. Y ahí ellos recién creyeron que Jesús había resucitado. Y ahí les dio autoridad, los convenció que él estaba vivo. Los convenció porque dijo, metan la manito aquí en el costado, y les mostró los dedos. Ahí recién ellos creyeron, porque Tomás dijo, si yo no veo, no creo. Pero otros tampoco no lo dijeron, pero lo pensaron. Y entonces Jesús apareció y les mostró las manos y creyeron, pero sí Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí. Bueno, se resuelve el problema, los problemas que mencionamos. El problema se resuelve porque Jesús apareció, el cuerpo de Jesús apareció, y la poca fe que tenían los apóstoles creció al ver que Jesús realmente había resucitado. Cierto, y después de eso, ¿qué hacen esos discípulos? Van y predican la palabra. Se transforman, porque recuerda que estuvieron varios días escondidos, Pedro lo negó,
se escondieron varios días y después el Espíritu Santo transformó a esos temerosos en unas personas valientes que salieron a predicar con poder. Sí. Con poder. Sí, gracias. ¿Qué más podemos decir acerca de los problemas que vimos? El miedo de los discípulos, sí, se resolvió. Bueno, el problema de dónde está el cuerpo de Jesús. Resucitó, está vivo. Y ahí apareció a sus discípulos. Y a las mujeres. También no me acuerdo ahora cuál de los evangelios, pero aparece específicamente a María Magdalena y ella piensa que él es el jardinero y aparece a ella y la consuela. Pero sí, aparece a ellos, aún a Tomás específicamente también, y a los discípulos 2 veces, para que crean, para que tengan fe y para que sean fortalecidos. Bueno, vamos a consolidar la historia de qué se trata en pocas palabras. Juan Carlos, o si quiere hablar de la otra, si todavía hay otra cosa, está bien. Pues yo pensaba decir que también se le aparece en el camino de Maús, se le aparece a dos personajes de la Biblia ahí, muchas dos personas, en los cuales él comparte una historia, ellos le cuentan lo que pasó y él les habla de lo que había que suceder, pero ellos no entienden porque sus ojos están vedados, no entienden, no saben qué es Jesús. Y también hay otra parte de la historia que Jesús se aparece a los discípulos a la orilla del río, del mar, y los invita a desayunar. Él les dice que si tienen algo de comer, entonces ellos le dicen que no. Entonces él les dice nuevamente que echen la red a la derecha, y cuando la echa a la derecha hay gran cantidad de peces. Entonces el discípulo Juan se da cuenta que es el maestro y le dice a Pedro, Pedro, es el maestro. Pedro estaba en ese momento desnudo y se echó al mar y volvió otra vez a la orilla del mar, volvieron a la orilla de la playa y compartieron los alimentos con Jesús. Son historias también que él se presenta cuando está en la vida. Sí, es que apareció a muchas personas, Sí, a más que 500 discípulos. Entonces hay testigos de eso. Bueno, muchas gracias. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras. Ricardo. Que Jesús resucitó y aparece a sus discípulos y los fortalece, los llena de poder, llenos del Espíritu Santo. Excelente. No tengo más que decir acerca de eso. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? La poca fe de que todos los que participaron ahí, tuvieron poca fe. Muy débiles, era muy débil su fe, porque recuerden que ellos convivieron 3 años con Jesús
Jesús reiteradas veces les dijo, yo voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y ellos en ningún momento dicen que, Jesús desapareció, entonces resucitó. No, ellos se asustan. Y siguen asustados hasta que Jesús aparece en persona, atraviesa la muralla y aparece en persona. Ahí recién creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo. Sí. Blazing. Sí, bueno, yo pienso, pastor, que el miedo, la duda, porque como los discípulos, pues que les tocó vivir algo tan duro, que en un momento dado les fue como incomprensible, ¿no? Verlo morir en la cruz y de esa manera. Y muchas veces, nosotros nos puede pasar lo mismo cuando nos toca enfrentar situaciones realmente duras, ¿verdad? Que nos estremecen el corazón. Puede venir a nosotros ese miedo, ¿verdad? Y bueno, pienso que ese sería un pecado que se podría confesar aquí en esta historia. ¿Te he hecho con algo? Gracias. Sí, cierto. El miedo que viene de falta de fe. Juan Carlos quiere agregar algo. Pues pienso, pastor, que la falta de fe hace que el corazón se nos endurezca para creer lo que Jesús él mismo les hablaba a ellos, y ellos no supieron escuchar a Jesús. Ellos tenían como una ceguera espiritual, o tenían como cerrados los oídos para entender lo que Jesús les decía. Y lo otro también que veo es la incredulidad de Tomás, lógico. Y lo que nos enseña a confesar es que por la resurrección de Jesús, la paga del pecado ha sido perdonada para todos nosotros. Sí, muy cierto. Entonces confesamos que somos como ellos. A veces que dudamos. Bueno, hay veces en que dudamos la resurrección de Jesús, que eso tal vez fue inventado por hombres. Bueno, la Biblia fue escrita por hombres. Puede ser que fue inventado y no vale nada. A veces tenemos esas dudas porque eso es el pensamiento del mundo que nos da y enfrentemos esas cosas. Pero cuando leemos la Biblia, vemos, habían testigos, Jesús fue una persona real, y esas personas lo seguían. Y la palabra de Dios es claro, es firme y tiene poder. Y la misma palabra crea la fe en nuestros corazones para que creamos eso. Pero sí, luchamos contra esas dudas, la falta de fe. Pero cuando vemos el texto, cuando vemos lo que pasó, donde vemos el amor de Dios aquí en esta historia. Blazing. Ahí vienen todos los manos arriba, todos quieren hablar del amor de Dios. Qué bien. Blazing, puede empezar. Bueno, yo veo el amor de Dios aquí en esta parte de Tomás, cuando Tomás le dice a Jesús pues que si no viere en sus manos la señal, ¿no? Entonces veo el amor de Jesús en su comprensión por acceder a lo que dice Tomás. O sea, veo ese amor, esa comprensión quizás de esa naturaleza pecaminosa de Tomás. Jesús la ve, lo comprende y le dice, ok, bueno, está bien, ven.
Y también veo el amor cuando entonces también le enseña de su pecado, porque le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. O sea, el Señor pues lo confronta con su incredulidad en amor. Gracias. A usted. Seguimos con Ricardo. El amor de Jesús se ve ahí claramente porque al entrar, usar la muralla jamás lo arrepintió. Porque él tenía para decirle, hombres de poca fe, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde dejaron lo que yo les enseñé? Lo que les prediqué durante mucho tiempo. Estuve 3 años con ustedes y ustedes no aprendieron nada. Por ahí podrían haber empezado, pero él no lo arrepintió en ningún momento. Al contrario, Tomás le demostró todo su error. Ese es el amor. Como el padre cuando recibió al hijo descarriado. Nunca lo reprendió, lo abrazó. Ese es amor. Eso es amor. Dar sin pedir nada a cambio. Sí, muchas gracias. Y bueno, vi la mano de Sofía también. ¿Quiere decir algo? Ya sé que tomaste la mano. El amor de Dios yo creo que se ve, bueno, uno, en que nosotros somos pecadores y Él vino a morir, ¿no? Y a cumplir con todas las profecías como era desde un principio. 2, que el amor de Dios se ve cuando Tomás es incrédulo y Jesús no, ya después le dice, toca, o sea, le hace notar, ¿no? Que no debería que no debería haber incredulidad. 3, también el amor de Dios se ve cuando se cumple la promesa de que Jesús resucita y ya no está en el sepulcro. Eso me parece. Exactamente. Gracias. Paula dice, en su muerte y en su resurrección por todos nosotros, una cara con corazones, su amor es infinito y sin condiciones. Gracias. Yo veo el amor de Dios en 3 palabras. ¿Cuáles 3 palabras? Pensando en el miedo de los discípulos y lo que pasó después. En versículo 26, en Juan 19, 26. 3 palabras, Raymond. Tres palabras que habló Jesús a sus discípulos. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Habló esas palabras a los discípulos y los habla a nosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué podemos tener paz? ¿Por qué no tenemos que tener miedo? Porque Jesús ya venció todos nuestros enemigos. El pecado, el diablo, la muerte, vencidos. Paz a vosotros. Como hablamos la última vez, el velo en el templo ya está roto. Podemos entrar, podemos estar en la presencia de Dios en paz y ya resucitó. Y sabemos que vamos a resucitar también. También tengo aquí a Juan 11:25 que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
Ahí está su amor en darnos vida. Y también nos da su espíritu, como dio su espíritu a ellos, nos da a nosotros también su espíritu por medio de la palabra, cuando estudiamos, cuando leemos o escuchamos la palabra, o cuando hablamos a otros. Dios da su espíritu. Jesús da su espíritu por medio de nosotros. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Juan Carlos. Sí, yo veo que Dios nos enseña, primero que todo, a compartir su palabra o su enseñanza. Sí, Segundo, también a creer por fe y no por vista. Y sobre todo, a ser agradecidos y a adorarlo. gracias. Y bueno, como las mujeres tenían buenas noticias, no quedaron con las noticias entre sí, querían compartir, corrieron a los discípulos para contar. Ricardo, ¿qué más? ¿Hacer o pedir? Primero que nada, nosotros tenemos que adquirir conocimiento, porque sin conocimiento nadie puede salir a predicar. Y después nosotros tenemos que salir a predicar. Perdón, no escuché al principio, no escuché bien. Lo primero que nada, nosotros tenemos que capacitarnos. Capacitarnos. Ok. Conocer lo que es la vida de Jesús, su prédica, y después nosotros tenemos que salir a predicar. Nosotros no sacamos nada, yo personalmente, yo no saco nada con adquirir conocimiento si me lo guardo. Sí. No se lo digo nada. ¿Ya? Y eso, adquirir conocimiento y después entregarle a los demás. Porque en este momento todo el mundo necesita la palabra de Dios. ¿Y cómo nos capacitamos para compartir este mensaje? Lo Aquí que haciendo estamos cursos. haciendo ahora. Sí, haciendo cursos, leyendo, conversando con los que más saben, orando más también, todo eso. Porque nada cae de así el cielo así y estáis listos, no, tenéis que capacitarte un buen tiempo. Uno tiene que capacitarse un buen tiempo para poder tener palabras, para poder predicar. Sí. Aquí en Chile se predica en la plaza, en las calles, y el que sale a predicar, yo me pongo a observar, me dedico a observar la prédica que tienen ellos, y estoy corrigiendo. Y por ser la otra vez hablaban de los hipócritas, y yo busqué en el diccionario de hipócrita, quiere decir que son actores. Los fariseos eran actores que representaban un personaje que eran santos, pero eran malos. Sí. Ojalá estuvieron hablando de Cristo y nada más. Bueno, un estudiante en el turno de la mañana compartió que él tiene miedo de estar en la mitad de un pecado cuando Jesús venga de nuevo. Y pensó que si uno está pecando cuando Jesús viene, no ha pedido perdón por ese pecado y va a ir al infierno. Pero la Biblia y esta historia nos enseña que podemos vivir
en paz. No tenemos que vivir con este miedo. Si estamos pecando cuando viene este pecado, ¿merece el infierno? Sí, claro, como todos los pecados merecen el castigo del infierno. Eso es cierto. Pero si creemos en Dios y creemos que murió y vivió y resucitó por nosotros, Él ya ha pagado por nuestro pecado. Ya podemos vivir en paz y saber que lo más probable es que cuando Jesús viene, vamos a estar en algún pecado, porque por ser tan pecaminosos que somos. Pero sabemos que este pecado ya no es nuestro maestro. Jesús es nuestro maestro. Entonces, me enseña Dios a pedir que Él quite este miedo. Si tengamos miedo por eso, ya no hay que temer, porque Cristo ya ganó nuestra salvación. Y cuando viene, vamos a como los discípulos al ver Jesús con tanto gozo, cuando lo vemos de nuevo. No va a ser un día de temor para nosotros. Vamos a casa, vamos a nuestra tierra. Entonces, que nos ayude, que nos quite el temor que tenemos. Y que seamos agradecidos por todo eso. Y todo el resto que ya mencionaron ustedes. Muy buenos comentarios también. ¿Cuándo sería la buena situación para compartir este mensaje? Ricardo ya mencionó que en Chile, y imagino que en todos sus países, hay personas que están predicando en las plazas, en el metro, en donde sean. Siempre se escucha personas hablando. Para ellos cualquier momento es un buen momento. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cuándo sería un momento determinado para hablar de la resurrección de Jesús? Yo pienso que en todo momento, porque el profesor aquí en Chile, como le cuento a varios, en Chile se predica en una plaza, ¿ya? Pero hay un montón de gente que ni siquiera lo toma en cuenta, los hermanos. Pero hay algunos que sí lo toman en cuenta y ellos pasan adelante y piden que oren por ellos. A lo mejor no todos están pasando la misma situación, pero se predica, se siembra. Una semilla cae y es fértil. Y esa es la que valió la pena haber predicado. Sí. Está bien. Blazing, ¿qué opina usted? Bueno, cuando alguien está enfrentando el miedo a la muerte, cuando está pasando una situación, quizás una enfermedad, ¿verdad?, grave, darle esa esperanza de que Cristo resucitó y Él resucitará también. Gracias. Excelente. Enfrentando la muerte o cualquier miedo, ¿cierto? Especialmente la muerte, porque, eso nos da mucho miedo, porque no sabemos cómo es. Bueno. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Una situación buena para compartir la resurrección. Tal vez después de compartir acerca de la muerte de Jesús, siempre nos acordemos a hablar de su resurrección, que no quede muerto.
porque Jesús es vivo. Jesús vive. Y eso es donde viene la esperanza y la paz. Paz a vosotros, como dijo Jesús a sus discípulos. Muy bien. Ahora vamos a hablar más de la resurrección. Ahí tengo algunas notas de la importancia de la resurrección. Hay 3 razones principales. La resurrección de Cristo muestra que Él es verdaderamente Dios, que Él resucitó. No humano tiene el poder en sí para resucitar. También otra cosa que demuestra que Dios aceptó el pago por nuestros pecados. Ahí, bueno, cuando murió Jesús, sufrió el castigo, pero como ya fue aceptado, ya resucitó porque lo pagó perfectamente. Y ya sabemos que estamos totalmente perdonados. Que Él, como dice Pablo en Romanos 4, versículo 25, que Él resucitó para nuestra justificación. Esto es parte de la obra salvadora de Jesús. Y si no hubiera resucitado, eso significaría, bueno, Dios no aceptó el pago y ya nuestra fe está en vano, como dice Pablo en primero de Corintios 15. Ahí todo está cumplido. Estamos totalmente, perfectamente perdonados. Y ya Dios nos ve como Cristo. No ve a nuestros pecados, pero ve la perfección de Cristo. También, ya hemos tocado esto, pero nosotros también resucitaremos. Eso nos da la paz en tiempos de miedo. Que Cristo fue, ¿qué es la palabra? Las primicias de los que murieron. Pero más, Él fue el primero para resucitarse, ir al cielo y nosotros lo vamos a seguir. Y cuando vuelve Jesús, va a resucitar nuestros cuerpos también. Va a unir nuestros cuerpos con el alma y vamos a estar total con Dios, en la presencia de Dios, con cuerpos perfectos, con almas perfectos en el cielo. Si ustedes no han leído antes a 1 de Corintios capítulo 15, sería una buena oportunidad ahora o en algunas semanas cuando llegamos a la Semana Santa y al domingo de la Pascua. Es como el gran capítulo de la Biblia de la resurrección. Aquí dice, hubo muchos testigos de la resurrección, no es un mito. Pablo dice que Cristo, y un voluntario puede leer esto, por favor. Pablo dice de Cristo, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí,
que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Sí. Aquí es un resumen de todo el capítulo de 1 de Corintios. Hubo muchos testigos de la resurrección, no es un mito. Qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. Y la resurrección de Cristo demuestra que la muerte no nos puede vencer. Nos llena de agradecimiento por la victoria que ganó Cristo y nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo. Nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido. Entonces, les animo a leer este capítulo algún día, o puede ser el domingo de la Pascua, sería muy apropiado. ¿Recuerdan que hay el proyecto final? Tienen 10 días hasta que entonces el 18 será el último día para entregar el proyecto final, formar el grupo o encontrar una persona con quien hacerlo. Compartir una de las 8 historias utilizando los 4C. Recuerdan hacer un video y mándame el video. Es difícil mandar un video tan largo por WhatsApp. Entonces, si lo graban y lo ponen en un canal de YouTube, es fácil abrir un canal de YouTube y después pueden enviarme el link. Pueden preguntarme si necesitan ayuda con eso, o si hay un joven en su casa, puede preguntarle si pueden averiguarlo fácilmente. Yo envié un documento a ustedes. Eso puede ser una ayuda para preparar la clase, pero no tienen que entregarlo a mí. Es un documento Word. No tienen que escribirlo y entregarlo. Si quieren, yo puedo revisarlo antes, pero no es obligatorio hacerlo. Pero puede ser una ayuda a ustedes si lo quieren, si lo necesitan. Esta es la tarea. Bueno, como siempre oramos a Dios que crezca nuestra fe, que no tengamos miedo, que seamos agradecidos, que quita el miedo. Pero vamos a usar... ¿Hay una pregunta, Ricardo? ¿Cuál es la fecha final para entregar el trabajo? El 18. 18 de este mes, de marzo. Tenemos 10 días. O sea, 10 días. 10 días. Ya, Sí. gracias. Voy a compartir una canción con ustedes para nuestra oración hoy. Solo tengo que buscar. Ahí está. Y después vamos a despedirnos. ¿Lo escuchan? En la
Bueno, parece que no está funcionando ahora. Pueden buscar el video, hay mucha música en la página de Academia Cristo. También quería mencionar que los fines de semana transmitimos, ya mencioné en otra clase que transmitimos en la página, pero ya cambiamos, estamos usando otro link que voy a poner en el grupo, en el Facebook de Luteranos Confesionales de Colombia. Ahí también pueden ver devocionales cada día, de mañana y noche, y estar pendiente de todo eso. Pero voy a ponerlo en el grupo. Ha sido un placer enseñarles. Ha sido divertido y he aprendido bastante también con ustedes. Gracias por su paciencia, por su trabajo, y espero tener otra oportunidad, tomar otra clase. Esto fue muy divertido. Espero que hayan disfrutado y que han aprendido mucho de la obra del Salvador, que pueden compartir este mensaje con otros. Y bueno, nos vemos en el chat y con los proyectos finales. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Dios los bendiga, profesor, un gusto y nos estaremos enviando pronto el proyecto. Sí, gracias. Y cualquier pregunta, duda o quieren saludar, estoy disponible. Tienen mi número. Muchas gracias, Pro- muchas gracias, que Dios los Profe, bendiga y a todos los hermanos. Hasta pronto. Chao, Bueno, gracias, profe, nos vemos. una consultita, o si me puede ayudar usted, ¿me podría pasar, por favor, el tema del pensum, sería del discipulado 1 y después del discipulado 2? No escuché bien. Gracias, Sí, por Paola. favor, me podría, no sé, o si usted puede, ¿no? Me podría proporcionar el discipulado 1 y del discipulado 2, Sí, así, pero escríbeme diferenciados. a mi WhatsApp personal, y puedo responder así. Ahora no escucho bien, no sé, su voz Ok, está cortando. está mal, ¿no? Está mal, pues sí, yo también, muy cortado, he escuchado. Ya, gracias, Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, Sofía. Muchas Bendiciones. bendiciones, pastor. Un excelente clases. Muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias a usted, fue un placer. Dios les Saludos, bendiga. bendiciones desde Panamá. Un abrazo a todos. Un abrazo, bendiciones. Buenas noches, muchas gracias Buenas por noches, todo, pastor. por la enseñanza y un saludo y un abrazo desde Santiago de Chile. Muchas gracias, chao. Bendiciones. Juan Fernando también, buenas noches. Gracias. Zeus. Bueno, Muchas ha sido gracias. un placer. Nos vemos.